Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver lo que es un circuito en serie. Un circuito en serie se le conoce así porque todos sus componentes están conectados uno tras otro, ¿ok? Ahora, ¿qué características tiene un circuito en serie? Como hemos estado viendo en los videos anteriores, hemos estado manejando tres variables: la corriente, el voltaje y la resistencia. Entonces, ¿cómo se comporta la corriente en un circuito en serie? Pues se comporta de la siguiente manera. Como solamente hay una sola trayectoria o es una malla cerrada, por lo tanto va a haber un flujo de corriente nada más. Como hay un flujo de corriente, esta va a pasar por cada uno de los componentes. Por lo tanto, esta corriente que va a pasar en cada una de esas resistencias va a ser la misma. ¿Qué podemos deducir? Que la corriente es constante en un circuito en serie. Por lo tanto, podemos decir que la corriente total va a ser igual a la corriente que pasa en la resistencia 1, también va a ser igual a la corriente que pasa en la resistencia 2 y va a ser igual a la corriente que pasa en la resistencia número 3. Entonces, esta es la primera característica que debemos de recordar siempre. La corriente es constante en un circuito en serie. Ahora, ¿cómo se comporta el voltaje en un circuito en serie? El voltaje nos dice que se va a dividir. ¿Se va a dividir en qué? Pues en el número de componentes o en el número de cargas que tenga el circuito. Por lo tanto, aquí vamos a tener una caída de tensión que va a ser el voltaje 1. Aquí vamos a tener una caída de tensión que es el voltaje 2. Y aquí otra caída de tensión que va a ser el voltaje número 3. Si sumamos estas tres caídas de tensión, pues van a ser igual a la tensión total. Por lo tanto, si el voltaje se divide, pero si sumamos todos los voltajes, van a ser igual al voltaje total. ¿Ok? De aquí nace pues una ley de Kirchhoff que vamos a estar viendo más adelante. Ahora, ¿qué pasa con la resistencia? Bueno, pues este circuito en serie se puede sustituir por un circuito equivalente. ¿Qué es un circuito equivalente? Pues es lo siguiente. Todo esto va a ser igual a tener la misma fuente de alimentación, pero ahora con una sola resistencia. ¿Ok? Y a esta resistencia nosotros le vamos a dar el nombre de resistencia total o resistencia equivalente. Resistencia equivalente o resistencia total. Entonces, todo este circuito se puede expresar en un circuito equivalente. ¿Qué es el circuito equivalente? Simplemente la fuente de alimentación con una resistencia. Ahora, esa resistencia equivalente no es más que una suma algebraica. Por lo tanto, yo puedo calcular esta resistencia equivalente con la siguiente fórmula. La resistencia equivalente va a ser igual a R1 más R2 más R3. Muy bien, pues estas son las tres características que tiene un circuito en serie. Nos vemos en el siguiente video.